Saludos cordiales, bendiciones a todos. En este día quisiera desearles las más ricas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Mis hermanitos queridos, este día vamos a continuar con el libro de Romanos capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. En este pasaje vamos a estudiar acerca de lo que Dios mira en la humanidad. Y dice que no hay justo ni aún uno. Eso vamos a tratar en este tema. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Bendiciones. Quisiera leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues ¿qué? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En este pasaje, al principio de este capítulo 3, podemos ver una cosa, la ventaja de los judíos. Los judíos son el pueblo escogido por Dios. Ellos son la nación santa, el real sacerdocio, el pueblo escogido por Dios. Dios escogió a esta nación desde sus antepasados, desde Abraham, Isaac, Jacob. Les escogió. ¿Cuál es la razón por qué escogió? Dios en su soberanía escogió, siendo esta la nación más pequeña, le escogió para que fuese su pueblo, para que fuese su nación, para que fuesen sus hijos. Es una ventaja de ellos que son el pueblo escogido por Dios. A ellos también se les confió la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, cruzando el Mar Rojo y todo el desierto, en el monte Sinaí, dice la palabra que se les entregó las tablas de la ley. Se les entregó los 10 mandamientos labrados por el dedo de Jehová. Al pueblo judío se les confió la palabra de Dios. Ninguna otra nación, ningún otro pueblo tuvo esta relación personal, esta intimidad, esta estrechez de amistad con Dios, solamente el pueblo judío. Y por eso es una ventaja y un privilegio para ellos ser la nación escogida por Dios. De ellos salió la palabra de Dios. A esa nación es donde Dios envió profetas, Dios envió a sus siervos, porque de ahí salió la palabra de Dios para el mundo entero. Si ellos fallaron por su incredulidad,
no lo podemos atribuir a Dios sus errores. Dios les confió, Dios les dio el privilegio de que ellos tuvieran que sacar la palabra de Dios a todas las naciones del mundo. Pero ellos cometieron errores y se equivocaron en muchas cosas. ¿Por eso Dios habría fallado? En ninguna manera. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo verdad. El ser humano puede equivocarse, pero Dios jamás se podrá equivocar. Ellos se equivocaron, pero no por eso ellos han dejado el privilegio que tenían de ser, número uno, la nación escogida por Dios, el pueblo escogido por Dios. Número dos, la palabra salió de los judíos y la salvación también. Si ellos se equivocaron, no podemos atribuirle a Dios los errores que cometieron. Continuando con esta enseñanza, en el versículo 9, dice lo siguiente: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Número uno, en esta lectura que acabamos de dar, en el versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay un solo justo por su propia cuenta. En el mundo entero, en más de 7,000 millones de personas, Dios no encuentra ni siquiera un justo por su propia cuenta. El hombre tiene tendencia a fallar. El ser humano tiene tendencia a equivocarse. Si puede hacer algunas cosas bien, hay otras cosas que no pueden hacer bien. Porque el Señor lo dice, no hay justo ni siquiera uno. En el mundo entero, todos hemos hecho injusticia. Todos nos hemos equivocado. Y en el versículo más adelante, en el versículo 12, dice así: todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni una sola persona hay que haga lo bueno delante de Dios. Podemos hacer lo bueno porque nosotros decimos que es bueno. Pero Dios quiere que alguien haga lo bueno de tal manera que Dios lo apruebe. Y Dios no ha encontrado a una sola persona que pueda hacer lo bueno. Somos incapaces, porque tenemos tendencia al pecado, tenemos tendencia a lo malo. Desde la caída de Adán, todos los hombres nacimos con ese problema de ser
tenemos más tendencia a lo malo antes que a lo bueno. No podemos hacer, por eso más adelante dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse, no pueden hacer la voluntad de Dios. En el versículo 17 y 18 dice lo siguiente: y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No conocieron camino de paz. O sea, la paz nunca conocieron. En el libro de Isaías dice que no hay paz para los impíos, que los impíos son como el mar en tempestad. Y cuando habla y dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿cómo la gente va a tener temor de Dios, de un Dios que no le conoce? No tienen temor por el desconocimiento. No ha habido temor de Dios en el corazón del hombre. Más adelante en el versículo 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ponga atención ahí. Todo lo que Dios dice es para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el justo juicio de Dios. ¿Qué podría decir una persona al tratar de justificarse a sí mismo? ¿Qué argumentos presentaría una persona para decir que es justa, que ha hecho lo bueno, que tiene paz? ¿De qué manera podría justificarse un ser humano? Sería una locura, sería una pérdida de tiempo tratar de justificarse a uno mismo, cuando Dios dice que no hay justo ni siquiera uno, de que todos los hombres quedan bajo el juicio de Dios, porque nos desviamos, porque hicimos mal, porque pecamos. Pero en el versículo 20 dice una gran verdad, y dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado. Pero aquí quiero enseñarles algo. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, en el libro de Mateo, en los primeros capítulos, Él dijo: yo no he venido para abrogar la ley, yo he venido para cumplir la ley. Y mientras el cielo y la tierra no pasen, ni una jota, ni una tilde se quitará de la ley. ¿Cómo usted conoce que está en el pecado? ¿Cómo la gente se da cuenta que está en el pecado? Por medio de la ley. La ley le muestra su pecado. Solamente la ley le da la capacidad de verse a usted mismo en pecado. ¿Por qué? La ley le fue dada al pueblo de Israel. Y solamente para ponerle unos ejemplos, quiero decirle, entre los mandamientos que Dios dio, hay algunos mandamientos en los cuales usted puede darse cuenta que vive bajo pecado. Cuando el Señor dijo: no cometerás adulterio. Eso es la ley dada por Dios. No cometerás adulterio. Y el Señor Jesús, cuando vino más adelante, dijo: cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón. El Señor dijo en el Antiguo Testamento: no matarás. En el Nuevo Testamento viene el Señor Jesús y dice:
cualquiera que se enoja en contra de su hermano y le llama fatuo, queda expuesto al fuego del infierno. La ley le muestra que usted es pecador. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. La ley también le dice, no codiciarás las cosas de tu prójimo, ni su casa, ni su esposa, ni su ganado, ni su asno, nada de lo que él tiene. Pero si usted codicia, si usted se enoja, si usted mira a una mujer con codicia, si usted no honra a su padre y a su madre, entonces está en pecado. Y usted, por medio del pecado, queda bajo el juicio de Dios. Si hemos cometido estos pecados, somos pecadores por la ley de Dios. Ahora, la ley terrenal dice que no exime el desconocimiento. O sea que si usted no conoce, no porque no conoce, queda exento de la contravención que cometió. Si usted cometió una infracción en la ley terrenal, el desconocimiento no le exime, no queda libre. No puede usted coger un carro y pasarse un semáforo en rojo y después decirle a la autoridad que usted no conocía. Sea que conozca o no conozca, usted tiene que ser juzgado por la contravención que cometió. Así también en la ley de Dios. Si usted conoce, usted tiene que responder por la contravención, por el quebrantamiento de la ley inmutable de Dios. Y si no conoce, igualmente tiene que responder, porque la ley de Dios está vigente y esa ley fue dada para que los seres humanos seamos guiados y seamos enseñados y podamos obedecer la ley inmutable de nuestro Padre Celestial. Más adelante en el versículo 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahora, en estos versículos se ha manifestado la justicia de Dios, pero la justicia de Dios se ha manifestado por medio de la fe. Cuando veíamos antes de que todos hemos pecado y de que no hay justo ni siquiera uno, quiere decir que todos estamos condenados, todos estamos reservados para el juicio de Dios. No hay nadie que pueda justificarse, porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos, sin excepción. No hay un solo ser humano que no haya quebrantado la ley de Dios. Todos hemos pecado, todos nos hemos desviado. Conociendo o sin conocer la ley de Dios, nos hemos desviado, nos hemos apartado, hemos pecado, hemos ofendido a Dios. Hemos quebrantado la ley.
Normalmente en las leyes terrenales, si una persona quebranta la ley terrenal, tiene que pagar, tiene que responder ante la justicia. Pero nosotros no tenemos que responder ante la justicia terrenal, sino ante la justicia celestial. El mundo entero tiene que responder. ¿Por qué quebrantó la ley? ¿Por qué cuando Él dijo no cometerás adulterio, cometieron adulterio? ¿Por qué cuando Él dijo no te fabricarás ídolos de piedra ni de ninguna otra cosa, se fabricaron y le adoraron? ¿Por qué cuando dijo el Señor honrarás a tu padre y a tu madre, los despreciaron, les deshonraron, les faltaron el respeto? Eso es quebrantar la ley de Dios. ¿Por qué cuando dijo no robarás, sin embargo robaron? Todo el mundo quebrantamos la ley inmutable de Dios. Y todos estamos reservados para el juicio de Dios. Pero a partir de este versículo 21, se manifiesta la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La ley no pudieron cumplir ni los judíos, que era el pueblo escogido por Dios, ni tampoco nosotros los gentiles, que no teníamos ninguna parte con su pueblo. Nadie pudimos cumplir la ley, todos la quebrantamos la ley de Dios. Cuando Dios vio que era imposible para el ser humano cumplir su ley, entonces se manifestó su justicia. Dios envió a su Hijo amado, al Señor Jesucristo, para que Él cumpliera la ley en este mundo. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él fue el único capaz de cumplir la ley de Dios. Solamente Él pudo cumplir la ley de Dios al pie de la letra, tal como Dios demanda. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer lo que a Dios le agrada. La ley no se trata solamente de obedecer, de hacer las cosas, de cumplir los mandamientos. Hay 2 mandamientos que son los más importantes en su palabra. El número 1 es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma y con todas las fuerzas. El único que pudo amarle de esa manera al Padre fue su Hijo Jesucristo. Y cuando alguien ama a alguien, no lo demuestra con palabras, sino con hechos y obediencia. Él fue obediente hasta la muerte. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo por amor al prójimo. Sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, les limpió a los leprosos, le resucitó a los muertos, multiplicó los panes y los peces, y todo lo que hizo, lo hizo por amor al prójimo. Dice que Él caminaba por un lado, por las aldeas, por las ciudades, y tenía compasión al ver las multitudes, porque parecían ovejas que no tienen pastor. Él tenía compasión de ellos. Todo lo que hizo, no lo hizo por aumentar su fama, no lo hizo por otra cosa secundaria, lo hizo por una sola razón, por amor al prójimo, por amor al ser humano. Y si eso no ha sido suficiente para demostrar el amor tan grande que el Señor Jesucristo ha tenido, Él fue capaz de ir a la cruz, a morir, a entregar su vida, a derramar su preciosa sangre hasta la última gota, por amor a cada uno de nosotros y al mundo entero. Esta justicia se manifiesta desde el cielo, para que ahora los hombres ya no intenten no quebrantar la ley, sino que esta justicia se manifiesta desde el cielo.
Viene el Señor Jesucristo y cumple la ley, el único. Ahora los hombres deben poner su fe en el Señor Jesucristo, recibirle a Él como su único Señor y Salvador, como el único pasaporte al cielo, entregarle su vida, su corazón, dejarse enseñar y guiar por su Espíritu Santo. Pero miren lo que dice más adelante en el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. No hay un ser humano sobre la faz de la tierra que no haya cometido un pecado. Todos hemos pecado. Pero ¿habrá esperanza para los pecadores? Solamente en el Señor Jesucristo de Nazaret. En Él hay esperanza. En Él hay perdón de pecados. No en ninguna otra cosa. El hombre que estuviera siendo condenado al frente de un juez y tuviera una sentencia de muerte, si en medio de esas circunstancias alguien se presentaría para ofrecerle ayuda y tomar su lugar, este hombre estaría loco si no recibiera esa ayuda. También hoy en este tiempo no podemos hacer nada por nosotros mismos para ser justificados y para ser perdonados. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo, pero el Señor Jesucristo se ofrece para ayudarme, para perdonarme, para limpiarme de mis pecados y para justificarme delante de nuestro Padre Celestial. ¿Podría aceptar esa ayuda? Por supuesto. Claro. ¿Qué otra opción tengo? ¿Morir y pagar por mis pecados o recibir la ayuda gratuita del Señor Jesucristo? En el versículo 24 dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados de la gente, siempre tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que morir algún animalito, algún ave. Tenía que haber derramamiento de sangre para que los pecados sean perdonados. Ahora, alguien tuvo que derramar su sangre y no fue un corderito, no fue una palomita, fue el mismo Hijo de Dios que entregó su vida, que derramó su sangre para que usted y yo podamos ser perdonados y justificados delante de nuestro Padre Celestial. Ahora, dice que debemos poner nuestra fe, en el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fe en su preciosa sangre. ¿Por qué debemos poner nuestra fe en la preciosa sangre de Jesús? Como les decía antes, la única manera de que sean limpiados nuestros pecados es por la sangre preciosa de Jesús. ¿Con qué limpiará el ser humano sus pecados? No es cuestión de lavarse, no es cuestión de buscar alguna alternativa, no. Los pecados del ser humano pueden ser lavados únicamente con la preciosa sangre de Jesús. Al ser lavados nuestros pecados, quedamos justificados delante de Dios. Y por eso debemos poner nuestra fe en su sangre. Él no derramó su sangre así nomás, sin sentido, sin saber ni por qué razón. Él derramó porque sabía que a través del derramamiento de su sangre preciosa podía limpiar los pecados del mundo entero.
Por eso es que el ser humano puede acercarse a Dios confiadamente, poniendo su fe en la preciosa sangre de Jesús. La sangre de Jesús fue derramada desde el principio, cuando le estaban interrogando en la casa del sumo sacerdote. Alguien le preguntaba, ¿eres el Hijo de Dios? Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Y desde ahora verán al Hijo de Dios sentado a la diestra del Dios Padre. En ese momento un soldado le dio una bofetada. Empezó a salirle sangre. Derramó su sangre preciosa cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le latigaron, cuando le llevaron camino al Calvario, cuando traspasaron los clavos sus manos y sus pies, y derramó su última gota de sangre cuando la lanza de Roma traspasó su costado. Toda esa sangre preciosa sirve para lavar los pecados del mundo entero. Por eso es que usted debe poner su fe en la preciosa sangre de Jesús. Ya no necesita usted comprar un cordero y sacrificarle por sus pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya ha sido sacrificado hace más de 2000 años atrás. Ese sacrificio está vigente mientras la tierra y el cielo exista, para que todo hombre y toda mujer que se acerque a Él reciba perdón de pecados, poniendo su fe en la preciosa sangre de Jesús. Somos justificados, en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Somos justificados tanto judíos como gentiles por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él es el justo. Él es el único justo. Cuando habla la palabra y dice que no hay justo ni siquiera uno, entre los seres humanos no se ha podido encontrar a un justo. Todos hemos sido injustos. El único justo es el Señor Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Pero el justo, Él es el que justifica a los que son de la fe. Esto es precioso. Esto es maravilloso. Que siendo que yo he quebrantado la ley de Dios, he deshonrado a mis padres, he cometido muchas transgresiones, muchos errores en contra de la ley inmutable de Dios. Ahora viene el justo para justificarme y para decirme que está cancelado todos mis pecados, todos mis errores han sido perdonados y lavados con la preciosa sangre de Jesús. Eso es lo maravilloso. Y esto es lo lindo, que la justicia de Dios sea capaz de justificar de esta manera al ser humano. No hay palabras verdaderamente para darle gracias a Dios por algo tan maravilloso. A la vista de todo ser humano, no es justo. Pero ¿quiénes somos nosotros para decirle a Dios que no es justo? Que su Hijo amado, el que no cometió en esta tierra ni un solo pecado, el que le obedeció a Dios en todo, Él no se merecía ni siquiera que alguien le toque, como decía Juan el Bautista, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. No soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Y ese Hijo amado de Dios fue capaz de pagar el precio de los pecadores del mundo entero. Y Él nos justifica. ¿Cómo no vamos a agradecerle? ¿Cómo no vamos a darle gracias noche y día?
No hay palabras, si le entrego mi vida entera, no es suficiente, es muy poco. Él lo hizo algo tan grande y nunca nadie de nosotros podremos recompensarlo. La única manera de ser recíprocos es sometiéndonos, humillándonos, agradeciéndolos, entregándole nuestro corazón, pero nunca podremos pagar nada de lo que Él hizo por nosotros. Pero gloria a Dios por el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso nos da la esperanza de la vida eterna. Eso nos justifica delante de Dios. Su preciosa sangre lava nuestros pecados y nos deja como si hubiéramos sido justos toda la vida delante de nuestro Padre Celestial. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El domingo hablábamos acerca de la fe y decíamos que la fe es el eslabón que le conecta con la gracia soberana del Señor. Somos justificados por la fe, no por las obras de la ley. En la ley había que hacer obras, había que hacer una cosa y otra, y los hombres más dedicados cumplían unas, pero se equivocaban en otras, y si alguien quebrantaba una sola cosa, era culpable de todos. Pero ahora ya no somos justificados por la ley, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entender que Él hizo todo lo que al Padre le agrada para que nosotros fuéramos justificados por el sacrificio único del Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué podemos decir al final de este capítulo 3? Hay muchas personas que piensan que no han ofendido a Dios, que no han quebrantado la ley, que han vivido una vida honesta, una vida ejemplar para los demás. Pero quiero decirle a esta hora algo, con todo respeto, con todo mi cariño y con todo mi amor, que todos hemos ofendido a Dios y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Todos, sin excepción. Y todos quedamos bajo el juicio de Dios. La ley de Dios es santa. La ley de Dios es inmutable. Y todo el mundo hemos quebrantado esa preciosa ley. Por eso dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No tienen temor de Dios delante de sus ojos. No hay nadie. Todos hemos hecho lo malo. Todos hemos pecado. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial, que ha enviado a su propio Hijo, para que seamos justificados no por nuestras obras, no por el cumplimiento de la ley, sino por poner nuestra fe en el único justo, en el único que pudo cumplir la ley inmutable de Dios, en el Señor Jesucristo de Nazaret. Y Él con su vida pagó el precio de nuestro rescate y de nuestra redención. Él lo hizo.
Por eso es que todos debemos correr hacia Él. ¿Cómo se llama Él? Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Le presento en esta hora. Solo corra a Él. Solo acérquese a Él de todo su corazón. En una cierta ocasión, había un mendigo, un indigente llamado Jim. Alguna vez le hablaron a este indigente de Jesús. Cierto día estaba muriéndose. Estaba tendido por ahí en un pasaje oscuro, tendido unos comercios. En el hecho de su muerte, él se acordó que algún día le hablaron de Jesús. No sabía orar, no sabía cómo es de acercarse a Él. Simplemente empezó a gritar: Jesús, soy Jim. Jesús, soy Jim. Pasó por el lapso de unas horas gritando de esta manera, hasta que ya estaba ronco con su garganta. Lo único que decía en voz baja: Jesús, yo soy Jim. En un momento dado, una luz resplandeció el lugar donde él estaba. Solamente le respondió de esta manera: Jim, yo soy Jesús. Ni siquiera oró por él, ni siquiera le puso la mano encima. Toda enfermedad y toda dolencia había desaparecido, y él se levantó desde ese lugar para adorarle, para servirle, para amarle, para buscarle con todo su corazón. Así es como responde el Señor a los que le buscan por la fe. Por la fe venga Jesús. Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, es la esperanza de este mundo. Es la esperanza de todo ser humano. Jóvenes, adultos, hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, de todos. Jesucristo de Nazaret, Él es la única esperanza, Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sino por Él. En ningún otro hay salvación, dijo el apóstol Pedro, solamente en Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Ha sido una alegría poder compartirles el capítulo 3 del libro de Romanos. Gracias a Dios por este tiempo que nos regala. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar conectados por este medio. Mis hermanitos queridos, que Dios les bendiga. Que la gracia y el Señor y el favor del Señor les acompañe. Que la paz de Dios inunde sus hogares, sus corazones. Que cada día usted siga creciendo en el Señor espiritualmente. Que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Que persevere hasta el final. Si Dios nos permite, si la voluntad de Dios así lo decide, muy pronto estaremos ya en este lugar, reunidos juntos, para darnos un abrazo, para estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133. Estaremos de esa manera, pero mientras tanto, siga adelante, siga aferrado. Cristo, recuerde siempre, Cristo es la esperanza, es el Rey de Gloria, al cual debemos estar agarrados. Él es nuestra ancla segura, y no importa si vienen los vientos o la tempestad, con Él estamos seguros. Quiero hacerle una cordial invitación para el día domingo a las 10 de la mañana. Si Dios nos permite, nos da la salud, nos regala la vida, estaremos nuevamente en el culto dominical. Un abrazo muy grande, muy afectuoso de todo mi corazón. Que Dios los bendiga a todos y que esta bendición se haga efectiva en su vida. Padre amado,
oro para que esta bendición se haga efectiva en la vida de todos y cada uno de mis hermanitos de esta congregación y también de aquellos que estén viendo esta enseñanza de tu palabra preciosa, oh Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre tu vida. Y que Jehová te bendiga con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite. En el nombre poderoso del Señor Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Un abrazo. Bendiciones.